Ford Fiesta Titanium 2017, un vehículo de diseño juvenil y de prestaciones premium que proporciona una combinación de calidad y confort con todos los agregados de seguridad e infoentretenimiento para todas las versiones distribuidas en Latinoamérica. Incluye una motorización de 1.6 centímetros cúbicos, sistemas de seguridad con 7 airbags, además de la electrónica completa que incluye también luces ambientales dentro de la cabina, más un sistema de computadora a bordo para la navegación que se integra tanto con Android como con Linux, más un sistema de climatizador de una zona ajustable a la temperatura deseada. En fin, no todo es bueno en el Ford Fiesta. Presenta bastantes fallas a nivel mecánico y electrónico, y en particular ese ruido proviene de los actuadores del aire acondicionado, lo que se venden a un precio bastante elevado. Considerando eso, me decidí a ver la forma de repararlo buscando tutoriales por internet para saber dónde se encuentran instalados y verlos más o menos en detalle. El primero se encuentra ubicado detrás de la cajuela del copiloto, por lo que retirarlo resulta bastante fácil y sencillo, mientras que el segundo es un poco más difícil de acceder, ya que se encuentra bajo los instrumentos del piloto, cercano a la sección del volante. Con esto ya más claro, empiezo retirando el primer actuador, removiendo el seguro y el conector, y utilizando un juego de llaves correcto, retiro todos los tornillos de estrella y el actuador ya queda libre. El segundo actuador es mucho más dificultoso, ya que para acceder a él sin dañar nada o mover piezas delicadas, es necesario remover, en parte, las máscaras de plástico que cubren el volante, a modo de contar con un mayor espacio de maniobra para poder extraer el actuador. Usando el mismo juego de llaves de estrella, se pueden destrabar los plásticos que dan acceso a la parte inferior del tablero, pero aunque se logre obtener el espacio necesario, aún así es bastante difícil acceder a él. Pero teniendo bastante paciencia, con un poco de esfuerzo, dedicación y bastantes capacidades de contorsionista, se puede lograr destornillar el actuador y posteriormente retirarlo. Ahora con ello en la mano, se pueden inspeccionar más en detalle para conocer la razón del ruido que genera. Una vez que abro el primero, se puede apreciar que estos actuadores tienen un mecanismo de funcionamiento bastante simple, usando engranajes que a medida de que se acciona el tipo de aire, la electrónica los hace girar, generando fricción entre ellos. Y eso, sumado a la calidad del plástico de los engranajes, produce que sus dientes terminen rompiéndose. El segundo, al abrirlo, resulta mucho más simple que el primero porque no incluye un potenciómetro como tal, ya que este actuador simplemente se encarga de abrir o cerrar la compuerta del ingreso de aire al cubículo del vehículo. De ahí viene la diferencia entre uno y otro actuador. Ahí se puede apreciar cómo en uno de los engranajes aparece la pestañita de una de las guías, que terminó rompiéndose por culpa de la fricción y del mal material que se utilizó para poder armar esta pieza, y que a su vez provoca ese ruido infernal. Entre comprar dos actuadores completos o un engranaje, me decidí por lo segundo, viendo que solo necesitaba una nueva pieza de plástico, o varias, para resolver el problema. Me puse a buscar por internet la forma de comprarlos, pero como nadie los vende, encontré que pueden ser impresos en 3D usando los modelos que se encuentran disponibles en línea. Pero como no cuento con una impresora de ese tipo, me decidí pedirle a un proveedor que la imprimiera, y después de cotizar y acordar el trabajo, en un par de días los modelos de los engranajes ya estaban listos para ser retirados y así continuar con la reparación del aire acondicionado. Hola. Hola.
Vengo a retirar un encargo. Eso, justo los engranajes, exactamente. Mira, perfecto. Son dos, son Eh, cuatro, son seis. En total 6 piezas. Sí, ahí están. Exactamente. Nunca había impreso algo en 3D. Es la primera vez que tengo en mis manos algo que no sale de una producción masiva de una fábrica, por decirlo de alguna forma. Al mirar la calidad veo que, a pesar de que presenta ciertas imperfecciones, como por ejemplo la fineza en la terminación, tiene las mismas formas que los engranajes originales. Esos detalles mínimos pueden ser resueltos simplemente lijando la superficie para que encajen correctamente entre ellos, como por ejemplo en el potenciómetro del actuador, el cual tiene una forma que permite hacerlo girar. En el caso del engranaje impreso en 3D, no encaja correctamente, por lo que con un poco de trabajo manual, para eliminar los excesos de plásticos y con mucha delicadeza, realmente calza perfecto. Ya después toca simplemente engrasar las piezas con la misma grasa que tienen al interior los actuadores. Ahí se puede ver que todavía quedan algunas piezas de los engranajes rotos de piezas originales. Pero después de engrasar y empezar a poner las piezas, empecé a notar de que los engranajes tenían un pequeño juego entre ellos. Ese juego, como tal, no es culpa de la impresión 3D, sino que como tal del diseño, que no respetaba correctamente los diámetros, así que por la misma razón opté por preservar el engrane más pequeño que aún está intacto y después de eso simplemente encajar todas las demás piezas al interior del actuador para dejarlo ensamblado y listo. Y con eso quedaría perfecto. El segundo engrane es bastante más simple como tal, porque no lleva un circuito integrado. Por esa misma razón, simplemente me encargo de hacerle la limpieza respectiva de los excesos de plástico, utilizar la misma grasa de los engranes originales para engrasar las piezas nuevas, y una vez que ya tengo todo el engranaje listo y engrasado, simplemente los dejo todos en su posición respectiva para cerrarlo y dejarlo perfecto. Ahora que ya tengo los actuadores listos, el que lleva circuito va en la parte del piloto y el segundo en la parte del copiloto. El del copiloto nuevamente es simple de instalar, simplemente se encaja la pieza, ya que el engrane lleva una muesca de encaje que debe calzar con el sistema de aire, se conecta al enchufe del sistema y después se prueba con el climatizador para esperar a que el actuador funcione sin ningún tipo de ruidos. Ahí, como se puede ver, el actuador deja ingresar y también cerrar el aire. Después de eso, simplemente se atornilla, se pone el sello y queda listo. El del piloto tiene que ser encajado en una orientación de guía siguiendo esta muesca para encajar la posición del actuador. Probando la posición correcta y con bastantes movimientos de contorsionista, se conecta al enchufe y después se atornilla para probar que todo funcione correctamente. Viendo que el actuador ya está listo, solo queda volver a poner cada pieza en su lugar. Cada máscara de plástico correctamente encajada con sus respectivos tornillos para que, una vez puestos, pasemos a la prueba final.
al fin, después de todo lo que fue hacer de contorsionista dentro del auto, el climatizador ya no genera ruido indeseado. Perfecto. A muchos les gusta el Ford Fiesta, a mí en particular, pero estos esfuerzos son los que hacen realmente valorar aún más el tiempo que te gastas en reparar algo, porque al fin y al cabo, con todas sus fallas eléctricas y mecánicas, aunque la misma marca lo haya descontinuado, tiene todo lo necesario que un vehículo debe tener. Caramba, esta máquina está más arreglada que una doméstica en domingo. No sabía que te gustara la potencia, Homero. Ay, sí, yo soy todo un experto. ¿Carburador de 6 gargantas? Clarín, ¿Válvulas Edelbrook? por su pollo. ¿Elevadores Meyerhoff? Pero, hombre, Eso lo inventé yo. ya lo sabía.